Bendiciones, iglesia. Dios me lo bendiga y me lo guarde en este nuevo día y sobre todo en esta mañana de resurrección y de bendición para todos aquellos que nos congregamos para adorar el nombre del Señor. Por medio de este mensaje quiero hacer una alerta a la iglesia y hacer una observación sobre todo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia ha venido avanzando por estos 21 siglos. Cuando estamos en el año 2017 es preocupante ver la iglesia, cómo la iglesia ha tenido transformaciones que verdaderamente han entristecido el cuerpo ministerial de algunos que vivimos conforme a la palabra. Al ver los tiempos, cómo transcurre rápidamente, pero al ver dentro de la iglesia, cómo la iglesia ha perdido el principio y ha perdido la originalidad de lo que Jesús estableció en los evangelios y sobre todo en la iglesia del libro de los Hechos. Miramos una iglesia que debería estar manifestando la gloria de Dios. Estamos viendo una iglesia muy tranquila y muy apacible en Latinoamérica. No hay ese fuego del poder del Espíritu Santo para avanzar. Hemos perdido algo importante, que es la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de los ministerios. Tengo que decir de esto, ¿no? Tengo que decirles de esto que verdaderamente es preocupante, que llama mucho la atención cuando vemos iglesias muy poco apasionadas por el crecimiento y por el ganar de las almas. Sobre todo pareciera en algunas partes, en algunos territorios estamos viendo como si hubiera una competencia, o buscar la iglesia con más comodidad o tratar de lograr por medio de métodos el crecimiento de la iglesia. Y no es que es malo, ¿no?, la comodidad y los métodos. El asunto es que para alcanzar grandes cosas en Dios se ha perdido la originalidad del libro de los Hechos, o de lo que Dios o de lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Ejemplo, Pablo a los Corintios los exhorta diciendo: no ignoréis los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Si hay algo que en el capítulo 12, eso está en el versículo 1 de 1 Corintios, lo preocupante es que la iglesia del siglo XXI ha ignorado por completo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pareciese que fuera el invisible totalmente, la persona que menos significante dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestros templos, dentro de nuestros ministerios. Cuando miramos la historia, vemos la iglesia de los primeros 300 años, una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que estaba bajo persecución, que a lo mejor no tenía las comodidades, no tenía la tecnología que tenemos ahora, no tenían los templos que tenemos ahora, ni tenían los movimientos tecnológicos que tenemos ahora, como la internet, los celulares, un sinnúmero de cosas, la televisión, la radio. Pero la iglesia de los primeros siglos tenía algo muy maravilloso. A pesar de las persecuciones, tenían esa pasión, pero sobre todo tenían la presencia, el fuego, el accionar del Espíritu Santo dentro de ellos. Para ellos la prioridad era el Espíritu Santo, el poder, los dones, los frutos, la manifestación de todo ese mover divino que viene de parte del cielo. Lamentablemente, cuando miramos la historia, después del año 312, la conversión de este emperador llamado Constantino, por allá en los años 381 en adelante, cuando las persecuciones se detienen, la iglesia se volvió dogmática. Fueron sustituyendo esa presencia, ese fuego del Espíritu Santo, por comodidades. Como por decir algo, en los años 381 se estableció la adoración a la Virgen María, o a la estatua, a la imagen de María dentro de los templos. Eso llevó que esa adoración a María fue sustituida, o sustituyó ella su adoración, que a la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted mira la iglesia fue perdiendo a raíz de todo eso los ministerios, como fue el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro, el ministerio pastoral, el ministerio profético. Los ministerios fueron desapareciendo por completo. ¿Por qué? Porque al desaparecer los ministerios, eso quiere decir que desaparecieron los dones del Espíritu Santo. Al desaparecer los dones del Espíritu Santo, eso da a entender que los frutos del Espíritu empezaron a ser ausentes dentro de la iglesia y hubo una ambición de poder. Cuando miramos entonces siglo XXI, avancemos y miremos el siglo XXI. Estamos viendo una iglesia con muchos nombres, con muchas comodidades, pero la esencia de lo divino, la esencia del poder, la esencia del Espíritu Santo desapareció dentro de la iglesia.
Ejemplo, tenemos, perdónenme pastores, no lo voy a decir por ustedes, voy a poner como ejemplo a esto. Iglesias con nombres, que con solamente el nombre uno dice, dentro de la iglesia tiene que haber algo que se parezca al nombre o algo sobre ese nombre. Ejemplo, iglesia pentecostal, el fuego de Dios. Pero cuando tú miras hacia adentro de esa iglesia con este título y títulos semejantes a esto, tú te vas a encontrar con iglesias de poco crecimiento, con poca unción, las viudas están siendo desatendidas, el mensaje que se ve dentro de la iglesia no es un mensaje de fuego, ni de conversión, ni de arrepentimiento, ni de perdón, ni de reconciliación, ni de santidad, sino que estamos viendo mensajes verdaderamente que no están en la palabra. Se están practicando demasiado sincretismo. Si tú bebes un vaso de agua eres próspero, si pactas y tanto eres prosperado, pacta por tu carro, pacta por tu sanidad. Yo no es que estoy en contra de esto, ¿no? Sino que se cambió verdaderamente la esencia de lo que Jesús estableció para la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Verdaderamente perdimos la originalidad de lo que aparece en el libro de los Hechos. Lo original que Jesús dejó establecido para la iglesia, verdaderamente lo suplantamos por comodidades. Ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Juan, el Espíritu Santo fue prometido a la iglesia, que nos acompañaría, digamos, nos ayudaría a gemir con gemidos indecibles, nos va a redarguir, nos va a guiar, nos va a enseñar. Y verdaderamente es lamentable, pero lo hemos suplantado por completo. Si hay algo que no se le da importancia es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos estas iglesias con estos nombres que cuando uno los ve, fuego de Dios, la unción del Espíritu, la gracia de Dios, poder pentecostal, fuego de Dios, la salsa ardiendo, y un poco de número, ¿no? De nombres, ¿no? No lo estoy diciendo por usted, pero a ustedes se lo estoy diciendo. El asunto es lo siguiente: si tienes un nombre como esto, tienes que parecerte a lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué hay detrás de las puertas? Algo que no se parece a lo que tienes en una valla, en una publicidad. Ejemplo, tenemos aún en estos últimos tiempos apóstoles, profetas, evangelistas. Se ha venido recuperando los ministerios. De los años 1900 en adelante se han venido recuperando los 5 ministerios dentro de la iglesia. Pero hay también otro factor problema, que es ministerios sin dones. ¿Por qué estos ministerios están completamente secos y apáticos? Encontramos evangelistas de tarima, bien, con buena publicidad, haciéndole publicidad en su ministerio por medio de los medios de comunicación, ¿no? No está mal, está bien, pero miremos hacia adentro. Un evangelista que solamente anda de tarima en tarima o de púlpito en púlpito, pero en él no está el don de la fe. No vemos milagros, no vemos señales, no vemos prodigios, no vemos verdaderamente la esencia de lo que encontramos en la palabra de un evangelista. Encontramos pastores dentro de los ministerios sin iglesia, y pastores que han salido sin cobertura, pastores que andan saliendo de un lugar, brincando hacia otro lugar, con un mal testimonio, endeudados sobre todas las cosas, en adulterio, fornicación. Encontramos maestros con una doctrina verdaderamente que no sabemos ni siquiera de dónde las salió. Unos dijeron, por ahí me llama la atención cuando encuentro a unos que dicen que ya no existen los apóstoles. Lo que quiero es saber en qué parte de la palabra, porque todavía no he podido encontrar en qué parte de la palabra dice que el último apóstol fue Pablo y el último profeta fue Juan el Bautista. Yo no encuentro nada de eso en la palabra, no, en ninguna parte de la palabra me da una fecha exacta donde los ministerios desaparecen. Al contrario, la Biblia dice que estos ministerios fueron instituidos por el Señor para la edificación del cuerpo y la perfección del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces quiere decir que si la iglesia todavía está en la tierra, todavía está en un proceso de perfección. Entonces necesitamos esos ministerios. Entonces encontramos cosas como esta. Encontramos apóstoles por todos lados, que no sabemos de dónde salieron, quién los llamó, como tenemos el ejemplo de gente que están llamados a ministerios, ¿no? O otros que salen con el cuento diciendo que el Espíritu los llamó y el Espíritu los envió, y el asunto es que es una cuestión que no encuentro en la palabra. Ahora, cuando tú encuentras en la palabra el llamamiento, Jesús llamó a los discípulos, llamó a los hombres a ministerio. Pero escúchame esto, el llamado puede ser dado por Dios, te lo puede dar Dios en una revelación, en un sueño, en una visión, por medio de un profeta, por medio de un ministro, por medio de una palabra. Las circunstancias pueden presentarse de cualquier manera. Pero escúchame esto, para que tu ministerio
esté completamente confirmado de que es de parte de Dios, Dios va a usar a alguien para que tú seas enviado. Ejemplo, cuando Jesús llama a los discípulos, que empieza a hablar del arrepentimiento en el capítulo 4, versículo 17 del libro de Mateo, que empieza a hablar del arrepentimiento, de ahí en adelante Jesús empezó a llamar a los apóstoles, hizo el llamamiento, y después del llamamiento Jesús los capacitó y los envió. Acuérdate de la gran comisión, o acordémonos de la gran comisión que dice: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Escúchame, el complemento del llamamiento es ser capacitado y ser enviado. No es que tú te vas, escúchame, no es que tú te vas, es la cobertura. Es lo que Pablo hizo con Timoteo, es lo que Pablo hizo con Bernabé, es lo que Pablo hizo con el resto de los ministros que están a su lado. Igualmente pasó con Jesús. Ese es el complemento del llamamiento. De lo contrario, yo puedo decir que no tienes un llamamiento, sino un llamamiento. Llamamiento apóstol, llamamiento pastor, llamamiento evangelista, llamamiento maestro. Lo que quieres es ser líder. Gente que quiere está buscando títulos a toda hora. Ahora, voy a lo siguiente. Este es el problema que tenemos en este tiempo, ministros que no tienen manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Evangelistas sin fe, sin sanidades, sin milagros, maestros sin palabra de ciencia, sin palabra de sabiduría, ¿qué te puedo decir? Pastores sin visión, los dones de la fe no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque los frutos del Espíritu están fuera de ellos, no accionan los frutos del Espíritu. No hay amor por las almas, no hay paciencia en medio de las pruebas, no hay bondad sobre las personas, no hay benignidad, no hay templanza, no hay mansedumbre en medio de las circunstancias. Entonces, cuando los frutos del Espíritu, por eso Juan nos explica muy claro cuando Jesús estaba hablando en el capítulo 15, le estaba diciendo a los discípulos: escúcheme, para que un árbol dé buen fruto, una rama dé buen fruto, tiene que estar pegado al pámpano, a Jesús, a la vid verdadera, al Dios verdadero. Esta conexión con Dios, escúcheme, esta conexión con Dios forma mi carácter al carácter del Espíritu Santo. Cuando yo tengo el carácter del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu van a funcionar dentro de mí. Al funcionar dentro de mí, los dones se accionan para poder ser manifestados al mundo y a la humanidad que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, cuando yo tengo los dones y manejo los frutos del amor, manejo los frutos de la bondad, la paciencia, la templanza, el dominio propio, la fe, que es la fidelidad a la palabra, la fidelidad a un ministerio, la fidelidad al Espíritu Santo, la fidelidad a Dios, el fruto, los dones del Espíritu se hacen efecto en mí, se manifiestan, y entonces vamos a ver un ministerio de poder. ¿Qué está pasando en este tiempo? Ministros sin dones, ministerios sin frutos. ¿Por qué? Porque hemos ignorado totalmente la presencia del Espíritu Santo. Creo que estamos en tiempos difíciles. Creo que deberíamos de buscar no tanto la comodidad. Es buena la comodidad, pero si nos está haciendo daño, debemos de abortar la comodidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está pidiendo sacrificio, fidelidad, nos está pidiendo verdaderamente conexión con Él. Necesitamos una iglesia de poder, necesitamos una iglesia que multiplique, necesitamos una iglesia que sume, necesitamos una iglesia que conquiste, no una iglesia que está encerrada en las cuatro paredes. Cuando tú miras la palabra eclesia es una iglesia que está afuera, lamentablemente, una iglesia que está afuera. Es la iglesia que está conquistando, que está gobernando, que está multiplicando. Pero en este tiempo, ¿qué estamos viendo? Una iglesia que transformó por completo el concepto. Es una iglesia ahora que está dentro de cuatro paredes. ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay dones, no hay unción, no hay con qué ir a la calle. Ahora, cuando tú miras la iglesia primitiva, era una iglesia que estaba movida por el poder del Espíritu Santo. No era una iglesia que estaba encerrada, era una iglesia que estaba afuera. Pero esa iglesia que estaba afuera no salía sin la presencia del Espíritu Santo. Y al tener la presencia del Espíritu Santo, el dinamismo, todo el poder del Espíritu se manifestaba para haber conversiones, sanidades, milagros. Se atendían a las viudas, todo florecía, el dinero florecía. La Biblia dice que todas las cosas las tenían en común. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está ahí, todo sobreabunde y nunca va a faltar nada. La iglesia no desmayó. Las puertas del Hades no pudieron prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Aunque muchos, escúcheme, lo único que pudo aquí suceder y que la iglesia se apagara después del año 381 en adelante, cuando la adoración a María, era que la iglesia entró en mucha comodidad. Sustituyeron la presencia del Espíritu Santo. Pero si tú quieres ver un ministerio y quieres ver una iglesia floreciente, una iglesia con fruto, una iglesia que crece, un ministerio que se multiplica y crece, conquista y gobierna, invade, que verdaderamente crezca, tienes que conectarte a la esencia
de lo divino. El Espíritu Santo está con nosotros. No se ha ido aún de la tierra. Todavía está ahí y nos está clamando, nos está reclamando, nos está exigiendo que Él quiere estar con nosotros. No lo ignoremos más. Es tiempo de vivir, llamarlo, invitarlo, hablar con Él, invitarlo a Él, para que los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu se manifiesten en una iglesia, en un ministerio, para poder conquistar a un mundo que tanto necesita de la manifestación de los hijos de Dios. Dios le bendiga. Feliz, buen comienzo de semana, y que en esta mañana de bendición Dios sea derramando su gloria y el Espíritu Santo te abrace con poder y gloria grande.